En una cueva árida del sur de Oregón, los arqueólogos rebuscaron entre el polvo y extrajeron algo que no debería existir. Un fragmento fosilizado de excremento humano intacto durante más de 14.000 años, que contenía ADN humano perfectamente conservado. Esa única muestra es más antigua que las pirámides, más antigua que la escritura, y más antigua que todos los nombres de todos los libros de historia que hayas leído. Y esto es solo el principio, porque cuanto más excavan en esa tierra de Oregón, más obvio se vuelve que toda la historia de cómo los humanos llegaron a América es una mentira. La historia que todos escuchamos antes de llegar a lo que se encontró en esa cueva de Oregón. Necesitas saber lo que los libros de texto nos han estado diciendo durante los últimos 100 años, porque la ruta que tomaron los primeros americanos no fue la que nadie esperaba. No comenzó en Siberia. Y al final de este video, la verdadera respuesta te hará preguntarte cómo la historia oficial alguna vez se mantuvo coherente. Durante la mayor parte del siglo XX, la respuesta de los libros de texto era simple. Los primeros pobladores de América fueron los Clovis, cuyo nombre proviene de un pequeño pueblo de Nuevo México, donde se descubrieron sus singulares herramientas de piedra en la década de 1930. Eran cazadores expertos. Su arma característica era la punta de lanza acanalada, una punta con una larga ranura en el centro que la hacía más ligera afilada y lo suficientemente letal como para abatir un mamut. Durante décadas, los arqueólogos trataron esas puntas de lanza como si fueran huellas dactilares. Esta es la prueba fehaciente que tenemos de la presencia humana en el continente. Donde quiera que aparecía una punta acanalada, se asumía que el pueblo Clovis había estado allí. La cronología era igualmente precisa. Según cuenta la leyenda, hace unos 13.000 años, un pequeño grupo de cazadores cruzó un puente terrestre helado desde Siberia hasta Alaska. Se desplazaron hacia el sur a través de un estrecho corredor libre de hielo que acababa de abrirse entre los glaciares en retroceso. Encontraron un continente lleno de animales gigantes y bosques vírgenes y se extendieron en todas direcciones. Imagínese lo reciente que es eso en realidad. Hace 13.000 años, aún faltaban 8.000 años para la construcción de las grandes pirámides. La escritura aún no se había inventado en ningún lugar del planeta. La agricultura era apenas un rumor. Según la versión oficial, toda la historia de la humanidad en América se ajusta a ese breve lapso. Esta era la versión oficial. Se imprimía en los libros de texto, se enseñaba en las aulas y era defendida con vehemencia por las instituciones más prestigiosas de la arqueología estadounidense. Cualquiera que sugiriera que los humanos habían llegado antes era tratado como un teórico marginal con una imaginación desbordante y sin pruebas suficientes. Estas personas vinieron de Asia a través del estrecho de Bering al menos 14.000 años antes de Cristo. Se habían construido carreras profesionales sobre esta cronología. Su reputación dependía de que fuera cierto. Entonces, una marmota lo arruinó todo. El refugio rocoso que dio inicio a la disputa. El sitio se llamaba Refugio Rocoso Meadowcroft. Estaba ubicado a unos 11 kilómetros río arriba del río Ohio, en el oeste de Pensilvania, bajo una gruesa cornisa de arenisca que había protegido a los viajeros de la lluvia y el viento durante miles de años. Era cálido seco, estaba cerca del agua y era imposible no verlo si uno era un humano hambriento que buscaba un lugar donde pasar la noche. Un arqueólogo lo llamó más tarde el Holiday Inn prehistórico, pero nadie le prestó atención hasta 1955, cuando un historiador local llamado Albert Miller metió el brazo en una madriguera de marmota en la propiedad y desenterró algo extraño, artefactos antiguos. Objetos que no pertenecían a la capa superficial del suelo de una tranquila ladera de Pensilvania. Pasaron otros 18 años antes de que llegaran arqueólogos profesionales con palas. Ganá. En 1973, un científico llamado Jim comenzó a excavar cuidadosamente el suelo del refugio rocoso, retirando capa tras capa de tierra compactada. Cada capa era un capítulo diferente de la historia de la humanidad, y cuanto más profundizaba, más antiguos se volvían esos capítulos. Cuando llegaron los resultados de la datación por radiocarbono, las cifras no solo fueron sorprendentes, sino que también resultaron problemáticas.
Los humanos habían estado visitando Meadowcroft desde hace entre 16.000 y 19.000 años calibrados. Eso fue varios miles de años antes de que se supusiera que el pueblo Clovis había pisado el continente, en 1980. Adovasio publicó sus hallazgos en American Antiquity, una de las revistas más respetadas en el campo. Lo afirmó claramente, el modelo Clovis I era erróneo. La reacción fue inmediata y desagradable. Los críticos atacaron las fechas, sugiriendo que antiguos depósitos fríos en el suelo podrían haber contaminado las muestras. Otros argumentaron que el agua subterránea podría haber distorsionado las lecturas de carbono. Algunos simplemente se negaron a mirar los datos. Los investigadores acuñaron más tarde una frase para esta terquedad. La llamaron síndrome de primacía de Clovis y describieron su defensa continua como anacrónica e inútil. Y aquí está la cuestión sobre Meadowcroft, proyecto de investigación en el que hemos estado trabajando durante algunos años. En resumen, podríamos llamar el sitio arqueológico más antiguo aquí en América del Norte. Mientras el mundo académico se enfrascaba en una disputa sobre si los humanos llegaron hace 12.000 o 16.000 años, nadie prestaba atención al polvo que se acumulaba en un sistema de cuevas secas situado a 3.200 kilómetros al oeste. La verdadera bomba no estaba en Pensilvania sino en Oregón, y estaba a punto de dejar sin efecto cualquier debate sobre Meadowcroft, la cueva de Oregón que alteró la cronología. En el centro-sur de Oregón, enclavada en una árida y polvorienta extensión de desierto alto, se encuentra una red de cuevas conocidas como las cuevas de Paisley. El paisaje es extremadamente seco, el viento azota la artemisa, el suelo es de esos lugares donde nada se pudre rápidamente. Esa sequedad es precisamente la razón por la que este sitio se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del continente. Los científicos conocían las cuevas desde hacía décadas, pero nadie había excavado lo suficientemente profundo ni examinado con suficiente detenimiento lo que se conservaba en la tierra polvorienta de sus suelos. Cada centímetro que se descendía era un paso atrás en el tiempo. Ahora, imagínese dentro de una de esas cuevas. El aire es frío e inmóvil. Las paredes están cubiertas de polvo. Bajo sus pies hay un sedimento suave, parecido a la ceniza que nadie ha removido en más de 14.000 años. Justo debajo de esa superficie se encuentra una prueba que está a punto de poner fin a una discusión centenaria. Piquechá, 100.000 años más antiguo que las fechas generalmente aceptadas para la primera ocupación de América. Y no es una punta de lanza, no es un pozo de fuego, no es un esqueleto enterrado. Se trata de desechos humanos secos, fosilizados e intactos durante miles de años. Dentro de esos pequeños e insignificantes fragmentos de heces antiguas, se escondía algo más valioso que cualquier herramienta de piedra jamás fabricada. ADN humano, preservado por el aire seco del desierto encerrado en células que habían sobrevivido a los milenios casi intactas. Cuando los científicos extrajeron el ADN mitocondrial y lo secuenciaron, el resultado fue impactante. El material genético coincidía con los haplogrupos fundadores de los nativos americanos A2 y B2. No eran extraños de paso. No eran una población aparte que se extinguió sin dejar descendientes. Eran ancestros directos de los pueblos indígenas modernos de América. Reales. Parientes de personas que viven en el continente hoy. Para datar las muestras, los investigadores utilizaron espectrometría de masas con acelerador, una técnica que mide la edad del material orgánico directamente sin depender de las rocas o capas que lo rodean. No hay objetos cercanos que interfieran, solo el carbono en la muestra misma, descomponiéndose a una tasa conocida, contando su propia historia. Los resultados calibrados arrojaron una antigüedad de más de 14.000 años antes del presente. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente 4.000 años antes de que se construyera la ciudad de Jericó, 6.000 años antes de la primera escritura conocida en la tierra. El pueblo Clovis, que se supone que fueron los primeros americanos, no llegaría hasta 1.000 años después de que estas personas ya hubieran vivido y muerto en Oregón. Antes de continuar, debes saber algo. Lo que acabas de escuchar no es lo más impactante de esta lista.
En este video aún quedan 3 sitios por explorar. Uno de ellos retrocede tanto en el tiempo que sin querer da a entender que una especie humana completamente diferente habitó la Tierra. Suscríbete y acompáñame, porque cuanto más se adentra esta historia, más difícil es dejarla. La ruta que tomaron los primeros americanos no se aclarará hasta el último capítulo. Un reloj volcánico enterrado en la Tierra. Aproximadamente a 70 millas de Paisley Caves, en las afueras del pequeño pueblo de Riley, en el condado de Harney, se encuentra otro sitio de Oregón que silenciosamente abrió otra brecha en la historia de Clovis. Su nombre es Rimrock Draw Rock Shelter. La excavación comenzó en 2011, dirigida por el arqueólogo de la Universidad de Oregón, Dr. Patrick O'Grady. A diferencia de las cuevas de Paisley, este yacimiento no revelaba EDN. Ofrecía algo igualmente valioso, herramientas de piedra, huesos de animales y un calendario natural perfectamente conservado, escrito en ceniza volcánica. En la tierra, como una línea de tiza trazada a través del tiempo, se extendía una fina capa blanca de ceniza. Los científicos lo identificaron como material de una erupción específica del monte Santa Elena, datada entre 15.400 y 15.600 años atrás. Todo lo que se encontraba por encima de esa línea era más reciente y todo lo que estaba por debajo más antiguo. Un volcán a más de 1000 millas de distancia había dejado sin saberlo una marca de tiempo perfecta en el suelo de Oregón. Debajo de esa marca de tiempo, las cosas se pusieron extrañas. El equipo descubrió alrededor de 27 fragmentos de esmalte dental, piezas pequeñas y modestas, pero la historia que contaban era enorme. Uno pertenecía a una criatura llamada camello de ayer, una especie que vagó por Norteamérica durante la última edad de hielo. Otro pertenecía a Bison anticus, un ancestro enorme y robusto del búfalo moderno. Ambos animales se habían extinguido hacía miles de años. Sin embargo, allí estaban juntos, sellados bajo ceniza que había caído mucho antes de que se construyera ninguna pirámide. Luego apareció la herramienta. En la misma capa, los investigadores encontraron un raspador de piedra, hecho de calcedonia naranja, un tipo de ágata que capta la luz como el cobre bruñido. Tenía múltiples bordes de trabajo, un borde de corte curvo, un borde plano para raspar, un borde dentado desgastado por los años de uso. O'Grady lo comparó más tarde con una navaja suiza primitiva. Mantengan esa imagen por un momento. Una herramienta con forma de mano pulida por años de uso diario fue arrojada a la tierra de una cueva de Oregón por una persona que no tenía idea de que sería la prueba más cercana a su propia existencia. Y aquí es donde la cronología se desmoronó por completo. La herramienta fue encontrada a unos 10 centímetros debajo de los fragmentos de dientes de camello. Eso significaba que la herramienta era más antigua que los restos del animal. Y cuando se analizaron esos restos, arrojaron una antigüedad aproximada de entre 21.000 y 22.000 años. 22.000 años. Eso ocurrió durante el apogeo de la última edad de hielo. La mayor parte de Canadá estaba enterrada bajo una capa de hielo de casi 3 kilómetros de espesor. El supuesto corredor libre de hielo que, según se decía, utilizaban los cazadores Clovis no existiría hasta dentro de 7.000 años. Y sin embargo, alguien ya estaba en Oregón descuartizando camellos. El propio O'Grady admitió que era aterrador tener una sola fecha tan antigua. No se anuncia una cifra así sin algo que la respalde, pero él no tenía una sola fecha. Tenía 2 pruebas independientes, ambas apuntando al mismo resultado imposible. Herramientas que no encajan con la historia. Las herramientas de piedra que salieron de Rimrock Draw no se parecían en nada a las puntas Clovis. Pertenecen a una tradición completamente diferente que los arqueólogos llaman la tradición del tallo occidental. Eran puntas de proyectil con hojas largas y estrechas hombros débiles y bases redondeadas. Para el ojo inexperto, podrían parecer similares a otras herramientas antiguas, pero para un arqueólogo experto, las diferencias son abismales. Si las puntas Clovis eran lanzas diseñadas para la
Las puntas occidentales con pedúnculo eran herramientas creadas por una mente completamente distinta. Fueron forjadas por manos diferentes, moldeadas por tradiciones distintas, traídas de un lugar diferente, y aparecen en el registro arqueológico miles de años antes que cualquier punta Clovis con muesca. Este simple detalle invalida la lógica básica del modelo Clovis I. No se puede ser el primero si alguien más ya estaba allí, dejando tras de sí herramientas completamente diferentes. Entonces, ¿quiénes eran? Quienquiera que haya fabricado estas herramientas no fue Clovis. Eran algo distinto, algo más antiguo, algo que la historia de los libros de texto jamás contemplaba. Un pueblo cuyo nombre desconocemos, cuya lengua se ha perdido y cuya historia alrededor del mundo apenas empezamos a reconstruir. Para cuando los hallazgos de Rimrock Draw se publicaron, el modelo Clovis First ya estaba en cuidados intensivos. Los dos siguientes descubrimientos ni siquiera apuntaban al modelo Clovis. Apuntaban a algo mucho más importante, la idea misma de cuando los humanos modernos pisaron América por primera vez, huellas que datan de la Edad de Hielo. En 2009, investigadores del Parque Nacional White Sands, en Nuevo México, comenzaron a notar extrañas impresiones en el yeso seco del lecho de un antiguo lago. El parque es famoso por sus interminables dunas blancas, un lugar que parece casi lunar por su vacío. Pero bajo esa superficie tranquila había un registro de actividad humana que nadie esperaba encontrar. A medida que los investigadores retiraban siglos de polvo, las impresiones se volvieron inconfundibles. Huellas 61 en total, dejadas por personas que caminaban a lo largo de la orilla de un lago de la Edad de Hielo llamado Lago Otero. Se podían ver los dedos individuales, el arco del pie, incluso el ligero deslizamiento donde alguien había cambiado su peso al caminar. Imagínate por un segundo frente a una de esas huellas. Es una huella real, dejada por una persona real de la misma forma y tamaño que la tuya. No eran una leyenda, no eran una teoría, eran un niño, un padre o un cazador caminando descalzo por la orilla de un lago que ya no existe. Cuando en 2021 se realizó el primer intento de datar las huellas, los científicos utilizaron la datación por radiocarbono en semillas de una planta llamada hierba espiral de zanja, encontradas en las mismas capas de sedimento. Los resultados arrojaron una antigüedad de entre 21.000 y 23.000 años. Solo eso debería haber puesto fin al debate. Los críticos contraatacaron con fuerza. Quizás las semillas habían absorbido carbono de aguas subterráneas antiguas, argumentaban. Quizás las fechas estaban infladas en miles de años. El argumento era familiar. Era el mismo tipo de objeción que Meadowcroft había recibido décadas antes. Así que los investigadores volvieron a hacer la prueba. Esta vez usaron polen de coníferas de las mismas capas. El polen no absorbe carbono de las aguas subterráneas. Proviene directamente de plantas vivas. Los resultados fueron idénticos, de 21.000 a 23.000 años atrás. Luego, en junio de 2025, un tercer estudio publicado en Science Advances analizó material orgánico de lodo de humedales y sedimentos de lagos poco profundos, polen, semillas y lodo. 3 fuentes distintas, todas apuntando al mismo período, el apogeo de la última edad de hielo. Un tiempo en el que el norte de Norteamérica supuestamente estaba enterrado bajo capas de hielo infranqueables, y los humanos supuestamente no estaban cerca de este continente. Hace 23.000 años es una época tan lejana que resulta casi difícil de asimilar. Stonehenge no se construiría hasta 18.000 años después. Los humanos modernos apenas comenzaban a pintar las paredes de la cueva de Lascaux. La mitad de las especies con las que convivían estas personas se extinguirían en pocos miles de años. Y las huellas no recorrieron ese paisaje solas. Junto a ellas, conservadas en el mismo lecho seco del lago, se encuentran las huellas de mamuts colombianos y perezosos gigantes. Humanos y gigantes que se cruzaron en la misma arena húmeda, dejando sus historias entrelazadas. 23.000 años parecían imposibles. Entonces, un equipo de construcción de autopistas en el sur de California se topó con algo que hizo que 23.000 años parecieran pocos. Los huesos de los que nadie quiere hablar. Comenzó como un proyecto rutinario de construcción de autopistas en el sur de California.
Los trabajadores estaban excavando cuando su maquinaria chocó con un hueso. La construcción se detuvo. Se llamó a paleontólogos. Y cuando comenzaron a despejar cuidadosamente la tierra, se dieron cuenta de que los huesos pertenecían a un solo mastodonte, una criatura enorme parecida a un elefante que se extinguió al final de la era glacial. El sitio pasó a conocerse como el sitio del mastodonte de Ceruti. Pero los huesos no estaban allí simplemente. Algo les había sucedido. Los huesos del mastodonte presentaban fracturas en espiral, un tipo de rotura distintiva que solo ocurre cuando el hueso aún está fresco y verde. Los huesos fosilizados se rompen de manera diferente. Se desmoronan, se hacen añicos. Estos huesos se habían roto cuando aún estaban vivos y llenos de médula. Alguien los había partido a propósito para extraer la comida de su interior. Es el mismo método de fractura ósea que los primeros humanos utilizaban en todo el mundo para extraer la médula de presas grandes. Entre los huesos había 5 grandes guijarros, rocas del tamaño de un puño que, según confirmaron los geólogos, no podrían haber sido transportadas hasta allí por el agua. Eran demasiado pesadas. Los huesos habían sido llevados al lugar deliberadamente. Se habían usado como piedras de percusión y yunques. Alguien inteligente había estado trabajando con ellos. Alguien se había instalado allí, había descuartizado al animal y se había marchado dejando tras de sí la evidencia. Luego vino la datación. Los investigadores utilizaron el análisis radiométrico de uranio-torio, un método considerado uno de los más fiables para analizar material tan antiguo. El resultado fue el mismo en todas las pruebas. Los huesos tenían alrededor de 130.700 años. 130.000 años. Reflexionen sobre esa cifra por un momento. Es más de 10 veces más antigua que la cultura Clovis. Es más antigua que la pintura rupestre más antigua conocida en el planeta. Cuando estos huesos fueron desenterrados en California, nuestra propia especie, Homo sapiens, apenas había salido de África. El estudio fue publicado en Nature en 2017. Hizo una afirmación extraordinaria. Algún tipo de especie humana estaba presente en Norteamérica en aquella época. No eran humanos modernos ni neandertales, sino algo más, algo no identificado. La comunidad arqueológica convencional se niega en gran medida a investigar el yacimiento. Es demasiado radical, demasiado incómodo. No encaja en ningún modelo que se haya construido. Algunos científicos argumentan que los adoquines debieron haber sido aplastados por fuerzas naturales, aunque los geólogos lo han descartado. Otros discretamente evitan citar el artículo. Pero los huesos están ahí. Las piedras están ahí y las fechas están ahí. Ninguno se ha movido, lo que nos lleva de nuevo a una pregunta que ha estado presente a lo largo de toda esta historia. Si los humanos ya estaban en Norteamérica hace tanto tiempo, ¿de dónde demonios vinieron? Durante décadas, los científicos asumieron que la respuesta era Siberia. Estaban equivocados, y la respuesta real implica una travesía oceánica que no debería haber sido posible. Vinieron los primeros americanos de China. La historia tradicional siempre ha insistido en que los primeros americanos llegaron caminando. Cruzaron Beringia, el puente terrestre que antaño conectaba Asia con Alaska, cuando el nivel del mar era más bajo, y pisaron un continente que ningún ser humano había tocado antes. Un solo pueblo, una sola ruta, una sola llegada. Pero nuevas pruebas obligan a los científicos a considerar algo que antes era impensable. ¿Y si algunos de los primeros americanos ni siquiera caminaron? ¿Y si hubieran llegado en barco? ¿Y si su viaje no hubiera comenzado en Siberia, sino en algún lugar muy al sur? A lo largo de la costa de China, el primer indicio de que los primeros humanos eran capaces de realizar viajes oceánicos de larga distancia provino de una isla en el Mediterráneo llamada Creta. Creta ha sido una isla durante aproximadamente 5 millones de años. Nunca ha estado conectada a ningún continente durante todo el tiempo que los humanos han habitado la Tierra. Esto significa que cada persona que alguna vez pisó Creta tuvo que llegar en barco, no en una balsa a la deriva accidentalmente. En una embarcación real, construida específicamente para ese fin, capaz de cruzar al menos 64 kilómetros de mar abierto. Investigadores liderados por Thomas Strasser y Eleni Panagopoulos
Encontraron herramientas de piedra en 2 yacimientos de Creta con una antigüedad de entre 130.000 y 700.000 años. Las herramientas se parecían a las fabricadas por Homo heidelbergensis y Homo erectus, antiguos ancestros humanos que vivieron mucho antes de que existieran los humanos modernos. Estos eran nuestros parientes lejanos y habían estado construyendo barcos aptos para navegar cientos de miles de años antes de que los científicos siquiera pensaran que fuera posible. Si esos ancestros pudieron construir barcos y cruzar el Mediterráneo, todas las antiguas suposiciones sobre la navegación humana primitiva se derrumbaron. Como dijo un miembro del equipo, si los primeros humanos podían cruzar cuerpos de agua hace más de 130.000 años, también podían cruzar otros. De repente el Pacífico no era una barrera, sino una autopista. Y entonces la genética añadió el siguiente giro. Científicos que estudian un linaje de ADN mitocondrial llamado D4H rastrearon su origen hasta la costa norte de China. Y en lugar de una sola migración a América, el linaje parece haber llegado a través de 2 rutas separadas, 2 oleadas separadas por miles de años, ambas con origen en la misma tierra ancestral en la costa china. Este es el momento en que la pregunta abierta del inicio del video finalmente da sus frutos. Los primeros americanos no vinieron de donde decía el libro de texto. No todos caminaron. Y la ruta no fue la que nadie esperaba. La primera oleada llegó hace aproximadamente 26.000 años. Es probable que estas personas viajaran en barco bordeando la costa desde China, pasando por Japón y cruzando la cuenca del Pacífico. No necesitaban un puente terrestre. Tenían barcos y siguieron la línea costera campamento por campamento, recolectando alimentos del mar a medida que avanzaban. La ruta a veces se llama la autopista de algas, un corredor verde continuo de vida marina que se extendía a lo largo del borde del Pacífico desde Asia hasta América. La segunda oleada llegó hace unos 15.000 años. Estos fueron los que tomaron la ruta terrestre a través del puente terrestre de Bering. Generalmente se las asocia con migraciones posteriores, incluyendo las poblaciones vinculadas a la tradición Clovis, a quienes antes creíamos los primeros habitantes de América. Ahora resulta que fueron los recién llegados siguiendo una ruta que otros ya habían trazado por mar miles de años antes. Un hecho sorprendente respalda toda esta teoría. Técnicas similares de tallado de piedra aparecen en China, Japón y América. Los mismos estilos de hojas, los mismos patrones de lascas. Las herramientas de yacimientos situados a ambos lados del Pacífico se parecen tanto que casi podrían haber sido fabricadas por el mismo artesano. Esto no era una coincidencia, era un rastro, y ese rastro conduce de vuelta a través del Pacífico hasta la costa rocosa de la antigua China. Una historia humana mucho más antigua de lo que creíamos. Lo que comenzó como un pequeño descubrimiento en una cueva de Oregón se ha convertido en algo que nadie vio venir. El pueblo Clovis no fue el primero. El puente terrestre no fue la única puerta de entrada, y la cronología de la llegada humana a América podría remontarse no solo miles de años antes de los libros de texto, sino decenas de miles. Cada nueva prueba lo confirma. El ADN en las cuevas de Paisley, la navaja suiza en Rimrock Draw, la ceniza volcánica que lo selló todas las huellas en White Sands, los huesos de mastodonte destrozados en California, la genética costera que se remonta a China. Cada uno un hilo separado. Cada hilo desmantela la vieja historia. Y lo más inquietante es esto: cuanto más excavan los científicos, más antigua se vuelve la evidencia. Cayó la barrera de los 13.000 años, luego la de los 16.000, luego la de los 20.000, luego la de los 30.000. Y ahora, en algún lugar de la tierra del sur de California, hay una cifra de 130.000 años con la que la ciencia aún no sabe qué hacer. En algún momento la pregunta deja de ser cuándo llegaron los humanos aquí y empieza a ser quiénes eran. ¿De dónde vinieron? ¿Y qué les pasó? La versión simple y limpia de la historia que nos enseñaron no era cierta. América ya había sido habitada por muchas oleadas de personas de muchos lugares a lo largo de miles de años, y los libros de texto aún no lo reflejan. Así que aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios.
De todos los sitios que aparecen en este video, el ADN de las cuevas de Paisley, la herramienta de Rimrock Draw, las huellas de White Sands y los huesos de mastodonte de Ceruti. ¿Cuál creen que es el más difícil de explicar? ¿Cuál creen que finalmente obligará a los libros de texto a cambiar? Elijan uno y díganme por qué. Leo los comentarios y quiero saber su opinión. Si esta historia les atrapó, denle a me gusta, suscríbanse al canal y hagan clic en el siguiente video. Hay mucho más enterrado bajo tierra y apenas estamos comenzando a desenterrarlo.